Continuamos ya en las últimas dos lecciones sobre Efesios, la carta a los Efesios, que hemos estado estudiando ya desde hace varias semanas. Hemos estado estudiando sobre los contrastes que tiene este capítulo 2. Es un capítulo que habla mucho sobre el antes de Cristo y después de Cristo. ¿Qué éramos sin Cristo y qué hizo el Señor? ¿Cómo nos transforma? Y ahora cómo es la vida después de Cristo. Y todos los cambios que eso implica, cómo nos da propósito. Cómo vimos que, por ejemplo, las buenas obras, clarísimo cuando dice no podemos ser salvos por las buenas obras, no nos alcanzarían para poder agradarle a un Dios perfecto, pero por la misericordia es que Él nos salva, no por buenas obras, pero sí nos salva para hacer buenas obras. Ahora, después de Cristo, las buenas obras, qué importante, porque es la manera en que demostramos que hubo un cambio. ¿Quién está en nosotros? ¿A quién servimos? Y no significa que seamos perfectos, ¿verdad? Vamos en un proceso y vamos aprendiendo. Y el Señor nos va a ir domando, porque somos a veces muy bestias, ¿verdad? ¿Y cómo cuesta? Y ahí vamos en este proceso. Estamos aquí también porque estamos conscientes de que necesitamos seguir creciendo, seguir aprendiendo. Él dice que estuvimos estudiando también, después de todo lo que ha hecho, habla de que los dos pueblos había judíos y los no judíos y esas diferencias, y después dice, hace una sola unidad de ambos, ya sin distinción. Hablamos la semana pasada del tema de la construcción. Qué interesante, el tema de la construcción, que nos gusta mucho, nos gusta el tema de la construcción. Y que el apóstol Pablo, que Dios usó para escribir esto, compara lo que el Señor está haciendo hoy con una construcción, tomando piezas, bloques de una construcción de cualquier persona hoy, llama a todos sin distinción de su nacionalidad, de social, o lo que sea, cualquier tipo de distinción para hacer una sola unidad. Su nueva familia o su familia hoy, su pueblo, un pueblo santo, diferente. Pues seguimos con el tema de la construcción. Les decía que a mí me gusta mucho, la semana pasada les decía que a mí me gusta mucho lo de construcción, lo de construir. Y este año aquí en la iglesia fue un año de mucha construcción. La construcción es estresante, sí, es desgastante, pero se disfruta. ¿Por qué uno quiere sufrir eso? Tal vez será la misma razón, claro, con las diferencias del caso, porque una mujer quiere quedar embarazada y sufrir 9 meses de parto, y todo lo que eso implica, y los achaques, los malestares, las incomodidades, y el parto, pero ¿para qué? Por el gozo que va a producir en su momento. ¿Por qué meterse en un proyecto, verdad? De hacer 7 aulas este año y tuvimos que cambiar toda la instalación eléctrica porque no nos iban a dar el permiso de salud, porque ahora piden nuevos requisitos y se necesita una certificación eléctrica. Entonces hubo que cambiar toda porque estábamos terribles. Solo el que sabe, o el que recuerda, o el que se fijó, sabe el cambio drástico que eso fue. Porque si usted ve las fotos del antes, era terrible, estábamos en una condición terrible eléctricamente, desde el inicio, desde allá hasta todo, sin tierras, la entrada ya toda podrida, en un lugar donde se mojaba, todo el reguero de cables que se veían aquí, un montón de colillas. Bueno, ahora si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, si yo veo allá para arriba de las gradas y se ve todo bien entubadito, vean qué lindo que se ve, qué lindo que se ve. Qué profesional. Luego por aquí atrás también, todo lo que había ahí se quitó, ahora ya pasa por otros lugares donde no se ven las cajas bien identificadas, bien acomodados los cables, con sus tierras. Bueno, sí decía don Rafa antes, ¿verdad? Y entonces vino la empresa otra vez, que es una empresa que hace la certificación, ¿y qué nos dijo? Está súper. Qué cambio, qué bonito se ve, qué lindo se ve. Ahí es donde uno dice, valió la pena el estrés y los mandados y las carreras y las congojas y
Y bueno que hoy tenemos aquí uno de los grandes ingredientes importantes, que fue el electricista, ¿verdad? Porque eso necesita una mano de obra especializada, ¿verdad? Entonces aquí está Jorgito Solano, que bueno, conocido como Cacho. O más bien es Cacho conocido como Jorge, yo no sé, ¿verdad? Pero qué bueno tenerlos por aquí también. Y porque esto es un cambio total, definitivamente. Y la construcción, para mí me gusta, ¿verdad? Y ni qué decir Carlos, ¿verdad? Carlos con su cuadrilla construyendo las 7 aulas. Primero acá, y luego allá. Y qué cosa, qué trabajo, ¿verdad? Qué estrés y pruebas, probando cosas nuevas, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, y cuando terminamos, ¡ay, qué alivio, qué lindo! Y cómo se aprecia. Cuando usted está metido en eso, lo aprecia mucho. Yo lo aprecio mucho, porque yo me meto mucho y lo tomo muy en serio, ¿verdad? Pero se disfruta. Y celebramos con pizza el día que terminamos. ¡Qué bueno! Este año fue de construcción, ¿verdad? Mucho que hacer y otras mejoras. Desde niños, a los niños nos encanta construir, ¿verdad? Bueno, a otros les encanta destruir. A mí me gustaba mucho construir. Entonces, para mí no había mejor regalo que me regalaran Legos. Los Legos, ¿verdad? Los bloques de construcción que yo luego le fui pasando a mi hijo conforme fue creciendo, ¿verdad? Aquí tenemos algunos recuerdos, ¿verdad? Cuando estaban más pequeños. Qué chiva ir a jugar Legos. Yo tenía desde muy chiquillo guardado, yo le di una caja a mi hijo y después le han regalado a él muchos. Yo digo siempre, nos han regalado porque yo los disfruto también. Y lo disfrutamos mucho. A mí me gusta mucho construir. Y con los Legos ni qué decir, ¿verdad? Y más cuando uno tiene buena compañía, vean. Entonces íbamos a la tienda y hacíamos ahí algo, y Samuel y yo, y hacíamos las historias, y ahí hay toda una guerra civil ahí. Y construir la casa, fortaleza, bueno, qué bonito, ¿verdad? Nos encanta construir. De hecho, hoy traje un poquito de mi baúl de los recuerdos, traje un poco de ellos. Qué buen proyecto. Nos lo regalaron también hace poco tiempo, hace como 4 años nos regalaron Me lo regalaron, ¿verdad? No piensen que yo tengo tanta plata para comprar eso. ¿Y cuánto duramos? Yo no sé si fue como un mes, porque había que alternar entre las tareas y la escuela, ¿verdad? Pero ese fue un gran proyecto, ¿verdad? Nos gustó mucho, ese barco pirata. Es algo que me encanta, construir con Legos. Y vieran que esta semana, cuando estaba estudiando lo que vamos a estudiar hoy, la lectura de hoy, que hoy vamos a quedarnos solo en un versículo, encontré que, miren qué curioso, a Dios también le gusta jugar con Legos, le gusta construir con Legos. Sí, qué caras. Sí, literalmente. Vamos a ver por qué. Vamos a ver. Vamos a entrar en el versículo de hoy. Voy a leer desde el 20 cuando Pablo dice: han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Ya vimos eso, ¿verdad? Vimos cómo empieza Pablo a detallar cómo es que Dios construye su proyecto hoy, que es su iglesia, el grupo de su familia, los creyentes hoy. Y entonces dice, ha sido edificado sobre el fundamento de los apóstoles. O sea, lo que Dios reveló, o sea, su palabra a través de los profetas y luego los apóstoles. Ya quedó ese fundamento. Ya no hay más. Los fundamentos se ponen solo al inicio. Usted no va construyendo las paredes y después vuelve a poner más bases. No se puede, ¿verdad? Ya los fundamentos de la construcción se pusieron. Ya no hay profetas ni apóstoles hoy, que a veces hay gente que dice que se creen apóstoles y profetas. Y después dice, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. O sea, Jesús es el fundamento, la plataforma, la base, y además es la piedra angular. La piedra angular. Ahora, después dice, vamos al de hoy, el versículo de hoy. En Él, o sea, en Jesús, la base, en Él, todo el edificio bien ensamblado, ¿verdad? Y se van poniendo las piezas, ¿verdad? Vamos armando y vamos armando. Y todo el edificio bien ensamblado va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En Cristo como fundamento, su palabra, como piedra angular, Él como piedra. Vea que Él es el fundamento y también es la piedra angular, el bloque inicial, la piedra angular, la que une.
Dice también Pablo que en él todo el edificio bien ensamblado. O sea, sobre la base de Cristo y su palabra, Dios construye su edificio, que es su iglesia. Y la palabra que usa es bien ensamblado, o bien compaginado, o bien armado. Cada parte ajustada en su lugar. Ustedes no simplemente pone piezas ahí, usted las ajusta. Que queden bien ajustadas, es el sentido de la palabra. Y la palabra que se usa aquí es muy importante, por eso, cuando estudiamos en la Biblia, ir a los idiomas originales para sacarle más la riqueza del idioma. Si Dios escogió ese momento específico para revelar sus verdades, en este caso cuando se escribió esta palabra que era en griego, el idioma oficial, el popular, por algo sería. ¿Y ustedes saben cuál es la palabra que se usa aquí para decir bien ensamblado? En español es ensamblado, compaginado o armado, concertado. La palabra que se usa aquí es, en griego, vamos a ver si me sale, una muy larga, sunarmologeo. Sunarmologeo, ya empezó a hablar en lenguas dice. Significa, la definición es concertar, unir entre sí. Bien ajustado, coordinar conjuntamente, interconectado. Ustedes los constructores como Cacho, como Carlos y otros que saben de construcción van imaginándose eso, ¿verdad? También aquí está el arquitecto, no podemos dejar de mencionar, y el ingeniero eléctrico. ¿Y qué significa? Bien interconectado, bien conjuntado, bien compactado. La palabra es unir entre sí, bien conectado, interconectado, unir estrechamente, compactadamente. Como cuando uno construye con legos, ¿sí? Bien macizo, bien ajustaditos. Y todavía siguen con la pregunta, ¿y qué fue lo que dijo usted que a Dios le gusta construir con legos? No se me ha olvidado. Esta es una palabra, sunarmologeo, es una palabra compuesta. Es una palabra que está compuesta por 3 palabras. ¿Lo escucharon? ¿Las escucharon? Sunarmologeo, 3 palabras, que nos dan una excelente imagen de cómo Jesucristo va ensamblando su edificio, su construcción. Veamos qué significa esas 3 palabras. ¿Y qué significa cada una? Cada una tiene estas 3 palabras que son ¿cómo les digo? Les voy a proyectar aquí la raíz de cada una de esas palabras. Sun, la otra viene de armos y la tercera viene de lego. ¿Vieron que a Dios le gusta trabajar con legos, construir con legos? Sun, armos y lego. Las palabras que forman sunarmologeo. Qué interesante. Es curioso y parecerá que Dios tiene un sentido del humor extraño, ¿verdad? Pero cuando yo estaba, vi primero en español, ¿verdad? Yo lo leo en español, no crean que yo sé griego, es que tengo diccionarios. Entonces lo leí bien ensamblado, mirá, qué bueno, seguimos con el tema de construcción. Entonces busqué esas fotos que vimos antes de legos y qué bien. Después me pongo a estudiar la palabra y me encuentro que una de las palabras que forman esa es legos. Y mira yo iba a usar la ilustración de legos y Dios me dice que está usando la palabra lego, sunarmologeo. Vamos a ver la primera, sun. La primera que forma la palabra sunarmologeo, que significa ensamblar o armar, es sun, que significa con, como cuando uno dice compactar o conjunto, conjuntar, conjunto, convenio, de unir, asociar o reunir. Segunda palabra es armos. Esta es muy conocida porque se tradujo igual al español, armar, sun, conjuntar, reunir, asociar, armos de armar, como coordinar o articular algo, armos de armar. Y la tercera, lego, que significa, y esta me llamó mucho la atención, significa decir. Viene de la palabra logos, todos saben, han oído logos, ¿verdad? En griego, logos, que es la palabra que se usa, se traduce como palabra o verbo en la Biblia, cuando dice, y en el principio era el verbo o la palabra, en el principio era el logos, la palabra, pero cuando se refiere en acción, en acciones.
No como la palabra escrita, eso sería rema, ¿verdad? Cuando leemos algo, eso es rema en griego, palabras escritas. Pero cuando hablamos de palabras de viva, palabras de verbo, de acción, como cuando alguien dice, usted es un hombre de palabra, no significa que sea un hombre que tiene mucha hablada, un político. Significa que lo que dice, lo hace, lo cumple. Eso es logos. La palabra lego aquí es decir, ordenar, declarar, referirse o llamar, en el sentido de seleccionar, elegir, escoger. Bien, qué interesante. Como cuando alguien dice, ok, voy a llamar varios voluntarios. Roberto, Yuriana, Milena, Esther. Estoy llamándolos, ok, porque estoy escogiéndolos. Yo me imagino a Dios, como Pablo lo pone en un ejemplo que todos podamos entender. Dios armando su iglesia. ¿Cómo lo estará haciendo? Yo me imagino, y Pablo que no conocía esto, me imagino que se hubiera emocionado todo como yo. Lejos, mira. Y es construir bloques conjuntados. Yo me imagino a Dios armando su iglesia, pero en lugar de nosotros, ustedes han visto como uno arma, ¿verdad? Todos están en una cajita, en un recipiente y ese escándalo, moviendo piezas, y uno escoge aquí, coge aquí. En Dios, en lugar de cogerlas con las manos, las llama por su nombre. ¿Cierto? ¿No le ha pasado? Que Dios le llamó por su nombre. Dios nos conoce por nuestro nombre y nos llama nuestra atención de diferentes maneras. Y cuando estamos muy sordos, lo que hace es a veces quebrarnos una pata para que volvamos a ver para arriba. Nos hace, a veces, llama la atención con pruebas para que le demos pelota, para que llamar nuestra atención, para que pongamos nuestros ojos en Él y darnos cuenta de nuestra necesidad de Dios y depender de Él diariamente. Porque Dios no es una religión, Dios quiere relacionarse con nosotros. Entonces Dios llamando a esas piezas por nombre, luego las coloca en su lugar, porque el que sabe ¿quién es el que sabe dónde tienen que ir? El arquitecto, el diseñador, y Él las va colocando en su lugar, las piezas donde Él quiere. Y finalmente las fija bien para que queden bien compactadas y resistan. ¿Sí? ¿Se lo imagina? Yo no sé, será que todavía tengo una mente como mi hijo me decía desde pequeño, es que usted tiene que tener mente de niño, papá. Trato de tener una mente y recordar cuando yo me emocionaba y diseñaba y construía. Y entonces Dios está haciendo algo igual, llamando por su nombre. Él tiene un plan para usted y lo coloca en donde Él le parece la mejor posición estratégica y luego lo fija bien. Porque recuerdan lo que Él dice, mis ovejas oyen mi voz, vienen y yo no pierdo a ninguna. A mí no se me pierden las piezas. Y quedan bien compactadas. Dios está construyendo esa iglesia, ¿ven qué interesante? Como si fueran bloques de Lego. Sun armologeo. Sun, conjuntar, armos, de armar, coordinar, ensamblar, articular, y Lego. Lo hace llamando, escogiendo. Uno no hace un proyecto con piezas al azar, ¿cierto? Qué impresionante, a mí me impresionó mucho. Mi traducción literal de la palabra sunarmologeo, ¿cómo es? Ensamblar para mí, según lo que aprendí de esta palabra, sería un conjunto armado de piezas escogidas. Entonces, en él, todo el edificio bien armado, conjuntado de piezas escogidas, va creciendo. Un conjunto armado de piezas escogidas. Esa es la metáfora o la ilustración que usa Pablo para enseñarnos cómo él construye su proyecto, que es la iglesia, los creyentes. Hoy, no importa de dónde vienen, de todas las nacionalidades o en qué iglesia están, él está haciendo su familia, construyendo una familia espiritual que también él le llama como templo espiritual. Y estando todas las partes unidas en el edificio, bien coordinadas. Como dice en Efesios 4:16, también ahí aparece esa misma palabra. Aparece la misma palabra sunarmologeo. Dice en Efesios 4:15 al 16, sino que, siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, o sea, Cristo.
De parte de Él todo el cuerpo, bien concertado, bien, sunarmologueo, bien conjuntado, armado de las piezas que Él llamó, y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos. Ahora el ejemplo más que de construcción es como un cuerpo. Recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. En amor. Ese es como el pegamento, el cemento. Y después de esto Pablo nos da otra característica. Ese edificio ya está terminado. Ese proyecto está terminado. ¿Qué dice? ¿Qué continúa diciendo? Vamos a la siguiente parte. Va creciendo. Está en presente. Está en progresivo. Está en presente continuo. Va creciendo. Y otra característica muy importante de esta construcción: no se ha terminado. Dios aún está llamando de todas partes. Está todavía anunciando. Por eso estamos aquí. Es uno de los motivos o los propósitos de la iglesia, es decirle a la gente: Dios no ha terminado, hay espacio. Como a Noé armando esa arca, yo creo que está en el punto, ya estamos en el punto donde le está barnizando ya y diciéndole a la gente: todavía hay campo, todavía la puerta está abierta, el juicio de Dios aún todavía está esperando, todavía no ha llegado, apúrese. Todavía está creciendo, Dios no ha terminado su proyecto. Entonces aquí Pablo agrega este elemento de continuamente, de que está en proceso. Es algo vivo, está creciendo. Todo lo que crece, todo lo que tiene vida, crece. Como dice Pedro desde la primera carta de Pedro 2:5. Dice: también ustedes son como piedras vivas, o sea, cada uno de nosotros somos estos bloques, pero vivos, sí, no somos materia muerta, somos vivos, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Entonces, de piedras vivas, Dios está formando una unidad mayor, de lo individual algo colectivo. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo. ¿Qué significa sacerdocio? Representantes al mundo, para ofrecer sacrificios espirituales. Somos una ofrenda a Dios, que Dios acepta por medio de Jesucristo. Sin la sangre de Cristo a nuestro favor no seríamos nada. Vuelve Pedro a dejarlo claro. Porque nada de lo que yo haga sin Jesús es como pisotear el nombre de Dios. No podemos hacer nada sin Él. Él fue el que pagó el precio. Otra vez, vean que Él está hablando de una construcción como si fuera un templo. Y los templos para la gente de este tiempo, yo creo que para hoy, son lugares de adoración. Entonces nos da un recordatorio de cuál es nuestro propósito. No solo a nivel individual, sino colectivo. ¿Para qué existimos? ¿Para qué estamos? ¿Para qué existe la iglesia? La iglesia no es simplemente para venir a cumplir el ritual. Estamos aquí porque queremos adorar a Dios, porque Él quiere una relación con nosotros, le encanta pasar tiempo con nosotros y le encanta que la familia esté unida. Y obviamente que aprendamos más de Él, porque entre más le conocemos, más le amamos. Y entre más le amamos, a Dios se le ama obedeciendo. Nos vamos pareciendo a Él. Dios está construyendo su iglesia, la habitación de Dios. Esa es la definición de un templo, habitación de Dios en la tierra. Así entonces, recordando lo de la semana pasada, Jesucristo y sus enseñanzas que reveló a través de los profetas y los apóstoles constituyen el fundamento. Pero también Él es la piedra angular, la piedra principal, la inicial, de la que dependen. De ahí es el punto de partida para los demás. Si usted empieza mal, ¿verdad? El constructor sabe que si la primera piedra va mal, todo va torcido y se cae. Entonces Él es el fundamento a través de lo revelado. Él es en la práctica diaria nuestra piedra angular también. Y nosotros somos estos bloques sobre los cuales se va edificando este edificio llamado su iglesia, su templo, su cara visible en el mundo. Eso era un templo, simbolizaba donde estaba la presencia de Dios. Y hoy la iglesia, nosotros cumplimos
ese propósito. La iglesia no es esto, no es esto. La iglesia no es esto, pero eso hay que recordar eso, porque a veces la gente se lo toma muy como que este es el templo sagrado. Sí, mientras estemos aquí, nosotros es el templo sagrado. Aquí todo lo que ocurre es, pero ya, nosotros nos vamos a las 12 y ya, se va la iglesia. El edificio queda aquí. La iglesia se fue. El edificio queda aquí. Que quede claro esa diferencia. Y la pandemia nos ayudó a dejarlo bien claro. Nos dimos cuenta que la iglesia no era el edificio. Y teníamos que seguir siendo iglesia a distancia. Y gracias a Dios pudimos pasar esa prueba con honores. Entonces Él es el fundamento. Él es la piedra angular de donde parten las demás. La guía. Y cada uno de nosotros somos esos bloques que Él va llamando y escogiendo para un propósito especial. Piedras vivas o bloques. Por tanto, aunque Él físicamente, recuerden la ascensión, Él se fue, pero ¿qué dejó? Él nos dejó a nosotros como su cara visible en este mundo, sus representantes, sus embajadores. Cuando la gente quiere saber cómo es un cristiano, va a ir a ver qué dice la Biblia sobre un cristiano. Nos ve a nosotros. Va a decir, eso es un cristiano. Va a decir, yo no quiero ser cristiano. O va a decir, yo quiero ver, que quiero más. Quiero tener lo que Él tiene. Quiero ser como Él. Él tiene algo especial. Qué privilegio, ¿no? Pero qué responsabilidad. Ser la cara visible, ser el representante de Dios aquí en la tierra. Qué camisa más grande, ¿verdad? Va creciendo, dice. Entonces Él sigue agregando piezas, sigue llamando. ¿Hasta qué? ¿Cuál es el producto final? Hasta ser un templo santo en el Señor. Hay un producto final. Templo santo, ¿qué significa? Apartado, especial, para un uso especial, el uso que Dios quiera dar, no es para lo que yo quiera. ¿Recuerden qué significa templo? Un lugar para que habite la presencia de Dios. ¿Qué dice Pablo al respecto? Porque también a veces se le llama, otra vez al edificio le llaman templo o a la iglesia. En realidad la casa de Dios no es un edificio, sino el grupo que lo llena. Él vive ¿dónde? En el edificio, como en el templo judío. ¿A dónde será el lugar santísimo? ¿En cuál de estas partes debe estar la presencia de Dios? No, tal vez no está en la oficina, no en la cocina tampoco. Aunque a veces huele como sí, ¿verdad? Debe estar aquí seguro metido en la cruz. ¿Dónde estará Dios? ¿Qué dice Pablo? Él dice que vive en nosotros y a través de nosotros. Se da a conocer al mundo a través de nosotros. La gente puede ver que Dios es amor y que Jesús es nuestro Señor, ¿cómo? Cuando vivimos en armonía con otros y de acuerdo con lo que Él nos dice en su palabra, cuando la ponemos en práctica. Somos ciudadanos del cielo y somos miembros de su familia. Somos su cara visible para el mundo perdido. Y otra vez, cada uno de nosotros es una pieza, bloque, que construyen ese templo. 1 Corintios 6, 19, vean lo que dice Pablo. ¿Acaso no saben que su cuerpo, mi cuerpo, estuche, que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes? Si usted tiene a Cristo, si Él es su Salvador, si el sacrificio de Cristo ha sido imputado a su favor, usted ha recibido ese regalo, tiene a Cristo y Él llega a morar. Él dice, esa es su habitación ahora, adentro de su cuerpo, al que han recibido de parte de Dios. Ustedes no son sus propios dueños, ya ni siquiera en mi cuerpo. 2 Corintios 6, 16. ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahí está haciendo Pablo referencia a Éxodo 29, 45. Dios siempre ha querido habitar entre. Él no ha querido ser un Dios distante, metido en un lugar ahí, no sé, bueno, como el templo judío, que era un arca de oro, o en quién sabe qué habitación especial hoy.
Él está diciéndole que Él quiere habitar en medio suyo. Y por eso Él dice, ahora yo habito en su cuerpo. Si ya yo soy su Señor, su Salvador, estoy ahí adentro. Ahí está. Por eso es que mucha gente que ahora conoce a Dios me dice, qué madre, dirás que ya no disfruto pecar. Yo, qué madre, no, qué bueno. Ya no se siente igual. Usted siente esa goma espiritual, esa carga. Ya no le disfruta porque ya su naturaleza no es ser un pecador de profesión, que aunque fallamos y seguimos fallando, ya no se disfruta. Usted debe sentir feo. Como decía antes, la palabra, el ego, Él llama a sus piezas especiales, porque Él mora en nosotros. Él nos llama para construir ese gran templo, esa representación de Él en la tierra. La pregunta es, ¿cuánto falta? ¿Ya terminó ese proyecto? ¿Cuánto falta? Falta mucho. ¿Cuándo terminará Dios este proyecto? En esto de las remodelaciones y lo eléctrico nos llevamos como casi 6 meses. Y el de Dios, el que Dios está construyendo de su iglesia, su familia, ¿cuánto durará? ¿Cuándo terminará Dios de colocar la última pieza? Y ya diga, bueno, ahora sí, ya está terminado. ¿Cuándo terminará Dios de colocar esa última pieza? Leamos 2 Pedro 3:9. 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no tarda. Recuerden que es que a veces lo medimos como si Dios fuera humano. Él dice las medidas de tiempo y espacio para nosotros, pero para Dios, como dice, 1 año o 1000 años pueden ser como 1 año y viceversa. Dios no está sujeto a las medidas de tiempo y espacio. El Señor no tarda en cumplir su promesa de venir, de volver. Según entienden algunos la tardanza, o algunos lo ven como tardanza. Oye, Señor, ¿por qué no vienes pronto? ¿Qué? Ya seguro, algunos dicen, de hecho Pedro dice, algunos creen que como tarda tanto ya se olvidó. No, es por pura misericordia, dando tiempo, hasta que la última pieza esté completada. Dice, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Romanos 11:25, dice Pablo, mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará ¿hasta qué? Hasta que se complete el número de gentiles, o los que Dios está llamando hoy, que aceptarán a Cristo, su regalo. Cuando entre el último en el arca, ahí sí se cerrará la puerta, se completará el edificio. Dios está dando tiempo para que lleguen los últimos. Hoy les traje 2 de mis tesoros, de mi baúl de los tesoros, les traje 2 muñequitos de Lego. Estos son, ustedes saben que estos tienen un gran valor sentimental. Yo no sé, ahí me dicen que también del otro valor, porque estos fueron la primera serie de astronautas que Lego sacó. No era el azul que sale en la película, era estos, el blanco y el rojo, luego vino el azul. Estos tienen 40 años. No hagan muchos números, ¿verdad? Y entonces Dios está esperando que entre el último, la última pieza. Y cuando entre el último, ok, vámonos. Se llevará su proyecto. Y entonces sí, vendrá el diluvio, el juicio, lo que Dios va a enviar sobre este mundo. Si usted está escuchando este mensaje hoy, significa que Dios aún continúa su proyecto. Dios no ha terminado. Todavía está llamando piezas y colocándolas. Colocando esos bloques para edificar su iglesia. Significa que aún está dando tiempo. Es paciente. Si hoy entendió, o lo ha venido entendiendo con estos últimos mensajes, que ya Él hizo todo lo que necesitaba hacerse para salvarle de la ira de Dios, el castigo por su pecado, a través del sacrificio sustitutivo de Cristo tomando su lugar en esa cruz. Entonces usted puede decir que es uno de esos bloques a quienes Dios está llamando para perdonarle, para hacerlo parte de ese proyecto, parte de su familia.
para seguir construyendo ese bloque. No está aquí por casualidad, es porque Dios está llamando su atención. Dios tiene un plan para usted. Dios quiere llamarlo, perdonarle. No sabemos hasta cuándo. Y bueno, y al igual que me pasa a mí con los Legos, cuando yo construía Legos con mi hijo, teníamos un diseño en mente, o un manual, ¿no? Seleccionábamos las piezas, él las iba colocando. Al principio era al revés, cuando estaba muy pequeño, él me las buscaba y yo las colocaba porque no tenía la fuerza para ajustarlas. Después fue al revés, no es que yo perdí las fuerzas, todavía no, pero él ya tenía las fuerzas para ajustarlas, entonces él quería el trabajo más feo. Búsquenme usted las piezas, entonces yo me encargaba de revolcar y buscar la pieza. Pero disfrutábamos mucho edificando. Ahora imaginen cómo se siente Dios con su proyecto. ¿No le parece un privilegio haber sido llamado, haber sido Lego, llamado por Dios, escogido como una de sus piezas? Estar ahí, ser parte de ese proyecto. ¿Por qué a mí? Yo cada rato me lo pregunto, ¿por qué a mí? ¿Yo por qué? ¿Por qué yo? A cada pieza Dios la llama por su nombre. Y si ustedes notaban en los Legos, cada una tiene una marca. ¿Sí? Tiene la marca. Pero eso Samuel siempre me decía, no, esa no es original, porque no tiene la marca. Cada una tiene su marca, en cada puntito. Nosotros hemos sido sellados con el Espíritu como posesión de Dios, cuando Dios le ha llamado y tiene la marca. Ahora nada más espere que Él lo coloque donde Él mejor le parezca, para servir. Y como decía, cada pieza tiene un propósito particular. Dios me creó, me llamó, me colocó, me salvó como un propósito especial, no para dejarme como nos encontró. Quiero preguntarle hoy, ¿qué tipo de pieza es? ¿Es una pieza que no se deja, una pieza inútil? ¿Una pieza que no calza, no quiere calzar o no se deja? ¿Qué tipo de pieza? ¿Ya encontró su parte dentro de esta construcción? ¿Cómo se hace? Yo quiero saber cuál es mi parte. Deje que Dios se encargue. Usted dispóngase. Nada más dispóngase a lo que Dios quiera hacer. Ore mucho, prepárese también. Si hay que entrenarse, conocer más, hay un proceso. Pero dispóngase, sirva a Dios, esté listo a servir y usted verá cómo Dios lo va a ir colocando. Yo recuerdo siempre de mi crianza, de mis papás y yo chiquitillo. Ellos siempre dijeron, yo no quiero ser calientabancas, yo quiero servir. Ahora hay que sufrir, ¿verdad? Pero no estamos ahí solo para hacer adornos ahí en las piezas en el cajón. Dios quiere usarnos. ¿Y todo eso por qué? Solo por pura gracia, por pura misericordia. Lo hablamos mucho cuando nos reunimos antes de empezar el servicio con el grupo de la música, de alabanza. Siempre hablamos de eso. ¿Por qué nosotros? ¿Qué vamos a ir a hacer ahora allá enfrente? Solo dele gracias a Dios porque Él quiso que usted tocara, porque le dio todo lo necesario. No es que Dios le escogió porque ya usted era un buen músico. No, Dios le dio esos regalos para que usted se los devolviera. ¿Qué está haciendo con ellos? Y los demás dones, todos tenemos algo que aportar, que servir. Si ya está sirviendo, agradezca, hágalo con excelencia y humildad, recordando que es solo por pura gracia, pura misericordia. De gracias porque ya tiene una nueva identidad y un propósito en la vida. No estamos aquí solo para ser vegetales, solo respirar, como nos enseñaban en la escuela, porque los seres vivos, ¿cómo es? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. No, hay algo más que eso. Y también invite a otros a ser parte. Comparta con otros. Dígale, venga, conozcamos más a Dios. Así, humildemente y sinceramente, estudiando la Biblia sin adulterar. Estudiemos sanamente la doctrina, la enseñanza de Dios. Hermanos, tenemos bastante información.
Yo espero que muchos hayan tomado notas. Ya estamos en el penúltimo estudio de esta serie y hemos aprendido. Yo he aprendido montones. Tenemos mucha información. Ahora viene el reto. ¿Dónde está la transformación? Tenemos mucha información. Ahora llevémosla a la transformación. Pidámosle a Dios que nos ayude a llevarla a la transformación. Dios, Señor, gracias te damos por habernos llamado, por llamarnos por nombre, por llamar nuestra atención, por buscarnos, perseguirnos, porque quieres una relación con nosotros. No quieres dejarnos así. Gracias por hacernos parte de tu proyecto, por darnos identidad, por darnos propósito. Gracias por esta familia donde podemos encontrar estas características de tu gracia, tu misericordia, tu amor, apoyo, un abrazo. Pedimos por los que están sufriendo, también por los que están lejos. Gracias porque de todas partes tienes una construcción, has seleccionado, has escogido, solo por gracia, a tantos. Gracias porque podemos tener familia en tantos lugares. Gracias por haber pagado el precio para acercarnos, el precio más alto de tu sangre. Gracias por tu